Bendiciones para todos. Qué alegría poder estar una vez más aquí con cada uno de ustedes. Como bien hemos escuchado ya, la cuarentena se va ya hasta el 30 de mayo, 31 de mayo. Es posible que algunos tal vez estaban esperando que la cuarentena terminara ya con esta última fecha que habían dado. Igual no es mucho lo que la van a ampliar, pero de todos modos es importante que nosotros podamos aprender a manejar nuestra vida y nuestra relación con Dios en medio aún de estos días que hemos tenido en cuarentena. Quisiera también que siguiéramos orando porque aún no hemos recibido luz verde de parte del gobierno para empezar a reunirnos, pero estamos a la espera de ello. Sigamos orando al Señor, que el gobierno muy pronto nos dé respuesta para podernos reunir, podernos congregar una vez más juntos allí en el salón, poder compartir los unos con los otros, lo cual se cumple en la palabra del Señor. Qué bueno es los hermanos habitar juntos en armonía. Hoy quisiera tocar un tema con ustedes también bien importante, porque sobre todo en tiempos de cuarentena, pero aún cuando no estábamos en tiempos de cuarentena, sabemos que la gente es muy atacada con respecto a la depresión, a la ansiedad, y sobre todo en este tiempo con mayor razón. Los porcentajes de depresión en las personas han aumentado impresionantemente. Podemos ver mucha gente en medio de la desesperación, los comentarios que nos hacen cuando podemos llegar a interactuar con alguien. Están desesperados, aburridos, no ven la hora de que todo vuelva a normalizarse, y sabemos que para que todo se normalice falta mucho tiempo todavía. Así es que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser los primeros en poder manejar bien todo este asunto y poder mostrar que la bendición de nosotros está al estar con Dios. Lo bueno que es, lo bienaventurados que somos cuando caminamos de la mano con Dios. ¿Quién está libre de caer en depresión? Nadie. Todos nosotros nos vemos afectados, vemos muchas familias hoy en día que inclusive pasan momentos muy difíciles, que están afectados por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, no solamente por lo que estamos viviendo ahora, sino la preocupación también por lo que viene. Y esto afecta demasiado nuestra relación con nuestro Padre Celestial también, en lo cual debemos trabajar arduamente, y es en lo que vamos a estar trabajando en esta hora, en el mensaje, donde espero con la ayuda de Dios y oraba a Dios para que de verdad la palabra pueda llegar a cada uno de ustedes. Que espero que ustedes estén hambrientos, sedientos de escuchar y con el mayor deseo de pensar, reflexionar qué es lo que Dios quiere hablarnos y cómo podemos mejorar en esa relación con Él. Es también importante aclarar que aunque no estamos exentos de que la depresión llegue a nosotros algún día, es importante tener en cuenta que las tinieblas podrán cubrir la tierra, pero sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, resplandecerá la gloria de Dios, la gloria del Señor. Por eso nosotros no tenemos por qué preocuparnos, sin importar las adversidades que tengamos que enfrentar, aunque nosotros también estamos en este mundo, en esta tierra, y también nos ha tocado pasar por todo este tiempo del coronavirus, del COVID-19. A pesar de todo ello, nosotros debemos saber que para nosotros es más fácil, porque caminamos de la mano con Dios, de la mano de Dios. No estamos caminando solos en medio de toda esta dificultad. Estamos caminando con el Señor. A nosotros nos cubre su gracia y su favor. Podemos tener dificultades, podemos ser zarandeados, como Cristo le dijo a Pedro, pero la diferencia es que tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros, como dice el libro de Hebreos, para que nuestra fe no falte, para que no nos debilitemos en nuestra fe. Cristo mismo está intercediendo por nosotros. ¿Qué puede hacer una persona que está entrando en una fase de depresión? Debemos tener una estrategia para poder avanzar en medio de cualquier momento de depresión que quiera atacar o que quiera venir a nuestra vida. ¿Quién de los que me está escuchando en estos momentos no ha tenido que enfrentarse a la depresión en algún momento? Todos nosotros hemos tenido que enfrentarnos a ello. La diferencia está en cómo manejamos ese asunto. La diferencia está en cómo nosotros actuamos, reaccionamos. ¿De qué manera luchamos por sobresalir en medio de esa depresión a la cual nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para salir victoriosos? ¿Cómo podemos salir vencedores en medio de esa depresión? Lo primero que tengo que saber, y cuando uno le pregunta a la gente que ha podido salir adelante en medio de las depresiones, lo que ellos responden es que lo primero que ellos tienen que saber, o lo primero que ellos tienen que entender, es que aunque están deprimidos, tienen que correr a la palabra de Dios.
Tienen que correr al refugio de Dios, a la presencia del Señor. Y yo quiero invitarte a que miremos Filipenses, capítulo 4. La carta que Pablo le escribe a los filipenses, de los cuales está muy contento, está muy gozoso por su testimonio, por lo que están haciendo. Y en el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo les dice, regocijaos, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y les dice, otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué significa esa frase, regocijaos en el Señor? Pues es también como dice Nehemías 8:10 cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Porque Pablo les dice a ellos, no solamente alégrense, regocíjense, sino que les dice, háganlo en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no olvidemos lo bienaventurados, lo privilegiados, afortunados que somos al caminar con Dios. Cuando la depresión venga a nosotros, cuando nos ataque alguna situación que sea difícil para nosotros, que nos quiera llenar de tristeza, de aburrimiento, de angustia, que nos quiera afligir, lo primero que tenemos que recordar es que hay una razón para no perder el gozo y la alegría, y es que caminamos con Dios, que somos los más afortunados de toda la tierra por poder caminar con Él, por poder vivir para Él. Nunca olvides lo afortunado que eres. Nunca olvides lo privilegiado que eres al poder caminar con Dios, al estar con Él. Eso no lo podemos olvidar nosotros. Y por eso Pablo le dice a los filipenses lo importante que es alegrarse. Y dice una vez más, se los repito, se los confirmo una vez más, regocijaos. No hay razón para que dejemos que el aburrimiento llegue a nuestra vida y permanezca allí. Es normal porque todos somos vulnerables, pero aunque es normal que a veces venga la tristeza a nosotros o la aburrición por cualquier situación que pueda acontecer, lo que no es normal es que nos quedemos con esa tristeza o que nos quedemos aburridos o tal vez llenándonos de amargura. Lo que tenemos que hacer es recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para inmediatamente llenarnos de alegría y saber que aunque aquí pasamos a veces adversidades, lo que nos espera es un tiempo glorioso de la mano con el Señor, y es en esa promesa en la cual tú y yo estamos esperanzados, estamos esperando en Él. Y luego en el versículo 6 nos dice, cuando estamos en medio de ese estado de depresión o de aburrición, dice, por nada estéis afanosos. Versículo 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que no podemos dejarnos llenar de preocupación absolutamente por nada. Que no podemos dejar que la angustia permanezca allí, sino que dice, corran a la presencia de nuestro gran Dios. Y más bien que sean conocidas tus peticiones delante de Él con oración y ruego. En la presencia de nuestro Dios. Es decir, que vayamos allí y descansemos en Él. No que nos quedemos con esa carga. De esta manera nosotros podemos ir adelantándonos, venciendo sobre toda depresión y pudiendo regocijarnos. No perdiendo el gozo, sabiendo que en el Señor nosotros somos afortunados, somos privilegiados. Y mira lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, esa paz que tanto necesitas en ese momento en el cual estás angustiado, en el cual estás deprimido, en el cual estás aburrido, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿No es eso lo que necesitamos cuando estamos deprimidos, cuando estamos aburridos, cuando estamos con la pensadera en situaciones que no nos están ayudando en nada, sino que por el contrario nos están afligiendo? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando acudimos a Él. Cuando vamos a Él en oración y ruego. Muchas veces una persona puede venir y decir que tiene una depresión muy fuerte y que no ha podido salir de ella. La primera pregunta que debemos hacerle es, ¿y qué has hecho? ¿Ya fuiste a la presencia de Dios? ¿Ya fuiste a suplicarle a Dios que te quite eso? ¿Ya corriste a la presencia del Señor para decirle cómo te encuentras, el estado en el que estás y lo que necesitas que Él haga por ti? La palabra de Dios nos dice claramente que si corremos a Él en oración y ruego, que si vamos a buscar su presencia y que aún somos agradecidos y damos gracias a Dios por todo, que nosotros vamos a poder gozar de esa paz nuevamente. Es decir, que vamos a salir victoriosos. Vamos a podernos regocijar de ver que la mano de Dios está allí con nosotros y nuestro corazón
y nuestros pensamientos, que tal vez no están correctamente en medio de la ansiedad o de la depresión con la cual estamos luchando, dice la palabra del Señor que estarán bien, porque el Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es lo que necesitamos en un momento de ansiedad, de depresión, que Él sea el que nos esté cuidando, el que esté guardando nuestra vida. ¿Qué otra estrategia podemos tener o qué otra cosa podemos hacer para poder salir victoriosos en medio de la depresión? No se trata de cómo me siento. El hecho de no aceptarlo, si me siento mal, no puedo dejarme llevar por ese estado en el cual, en la forma como me siento, sino que tengo que creer en lo que la palabra de Dios dice, no en la forma como me siento. El cristianismo no se trata de cómo me siento, lo que me imagino, no se trata de cómo yo ideo las cosas, no, se trata de lo que la palabra de Dios dice. No se trata de cómo están mis emociones, no. Ellas no son las que gobiernan mi vida, el Señor gobierna mis emociones. Entonces que sea el Señor realmente dándonos la victoria en todo. ¿Qué tenemos que hacer para vencer la depresión? Le pedimos al Señor un versículo con el cual nosotros podamos vencer o podamos salir adelante y podamos salir victoriosos. Y ahí está también el versículo 8, que es el versículo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice el apóstol Pablo allí, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, porque recuerde que Pablo está diciendo que hay que tener acciones de gracias, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces no dejes que tus pensamientos sean gobernados por la tristeza, por la situación que estás viviendo, por las circunstancias, sino más bien que sean gobernados por las cosas que alegran el corazón de Dios. ¿En qué debemos pensar? Si en lo que estás pensando no tiene nada que ver con este versículo 8, rechaza todo ello. Reprende todo ello, pero no te quedes con ello allí. Por el contrario, empieza a pensar de la manera que Dios quiere, que a Dios le agrada, como Dios quiere ver tu vida para que sea levantada. ¿Cómo puedo salir yo victorioso en medio de la depresión? Me aferro a su palabra. Si me aferro a su palabra, creyéndola, porque se trata de creerla, al tener esa confianza, esa convicción en Él, sin importar por lo que esté pasando, voy a salir victorioso en ese momento de depresión, de aburrimiento, de tristeza que estoy viviendo. Y al aferrarme a su palabra, quiere decir que entonces yo puedo tener en cuenta el Salmo 27 cuando dice, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Si de pronto tu problema es porque temes a cualquier hombre, a cualquier amenaza, a cualquier situación, el mismo salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. No solamente de quién temeré, sino ¿qué podrá atemorizarme? No importan las circunstancias, no importa lo que esté aconteciendo. Esto que ahorita me está preocupando, angustiando, deprimiendo, no tiene poder sobre mí. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Si tú tienes claro eso, inmediatamente vas a decir, es cierto, no tengo por qué sentirme así. No puedo dejar que esto me gobierne, porque mi refugio está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿En quién está tu refugio? No puedes olvidar quién es el que nos refugia a cada uno de nosotros. Y en la roca en la cual están puestos nuestros pies, donde están seguros. No podemos olvidar que nosotros confiamos completamente en Él. Y muchos salmos son los que nos recuerdan a nosotros que nuestro mayor refugio, nuestro gran refugio, es nuestro Dios. Quisiera que fuéramos por favor al Salmo 18. Salmo número 18. Salmo 18. Ahí en el versículo 1, por favor, nos dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice el salmista, un salmo de David. Jehová, roca mía, donde mis pies están seguros, donde mis pies están firmes. Castillo mío, donde nada malo me sucederá. Mi libertador. ¿Qué quiere decir? Y mi libertador. Esa expresión nos tiene que dar la claridad a nosotros cuando estamos en un momento o en un estado de depresión. Si yo tengo claridad que Él es que Él es mi libertador, entonces ¿de qué me preocupo?
Él pelea por mí, Él es quien pelea por mí. Si yo tengo claridad de que Él es mi libertador y yo busco refugiarme en Él, en la gran roca, que es Cristo Jesús para nosotros. Si Él es mi refugio, tengo que tener claridad como David la tenía cuando dice, no solamente es mi refugio, mi castillo, sino también mi libertador. ¿De qué me quiere liberar Él? De la depresión, de ese aburrimiento, de esa angustia, de esa tristeza, de eso que no conviene, de eso que está angustiando mi corazón, cuando la misma palabra del Señor dice es, regocijaos en el Señor en todo tiempo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, queriendo decir que, una vez más, que si no podemos olvidar lo bienaventurados, privilegiados que somos de estar con Él, de ser sus hijos. Nunca olvides eso, recuerda eso siempre, cada vez que te sientas deprimido. Y dice, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. David sabía quién era su Dios. Y por eso dice, Dios, este Dios es mío, es para mí. Él es mi fortaleza. Yo no dependo de mis fuerzas, porque si fueran mis fuerzas, decaería más de una vez. Pero cuando no dependemos de nuestras fuerzas, sino de Él, entonces no hay de qué preocuparnos. ¿Qué significa depender de Dios? Que como yo no puedo luchar en mis fuerzas, que como en mis fuerzas no puedo salir victorioso, por esa razón le busco constantemente en oración, busco su presencia. Y aún voy a Él, como estábamos leyendo ahorita, y le suplico por esa situación que estoy enfrentando, como mirábamos allí en Filipenses capítulo 4. Vamos y descansamos en Él, entregamos nuestras cargas a Él, en oración y ruego, y descansamos en que Él va a obrar, que Él nos ha escuchado, y que Él pelea por nosotros. Y sigue diciendo ahí el versículo 2. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Dónde está tu confianza? Si tú en medio de la depresión no sales de ella rápidamente, tienes que preguntarte, ¿dónde está mi confianza? ¿En quién voy a confiar? Si no es en nuestro Dios. Esta es una gran oportunidad cuando estamos batallando contra la depresión, la angustia, la aflicción, momentos o circunstancias difíciles, para poderle mostrar a Dios cuánto hemos confiado en Él. Es muy fácil confiar, plenamente fácil cuando todo anda bien. Podemos confiar en Él cuando las circunstancias son adversas. Podemos confiar en Él tranquilamente. Recordemos cuando Jesús llevó a los discípulos en la barca, después de que ellos tuvieron tanto miedo y creyeron que iban a perecer, y despiertan a Jesús allí, diciéndole, sálvanos que vamos a perecer, vamos a morir. La pregunta de Jesús fue, ¿por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? Ahora, si analizamos lo que sigue diciendo la palabra del Señor allí, cuando dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Si Él es nuestro escudo, ¿qué importa cuántas flechas o dardos lance el enemigo? Cuántas dificultades vengan a nosotros. Lo tenemos a Él como escudo para que eso no nos afecte. Aún cuando muchas veces la depresión o el desánimo viene por cosas que escuchas de otras personas. Tal vez porque se burlan de ti y te menosprecian. Tal vez porque hacen cosas contra ti. Conocemos un dicho popular que dice, deja que todo te resbale. No dejes que nada te afecte. Es impresionante porque podemos regocijarnos en el Señor siempre, sin importar lo que ocurra alrededor, o las adversidades contra las que nos tengamos que enfrentar, o el daño que nos quieran hacer. Porque no importa cuánto quieran hacer o cuántas adversidades tengamos, circunstancias difíciles, ese gozo que hay ahí puesto por el Señor, nadie lo puede tocar si yo no lo permito. Si yo, por ejemplo, estoy consciente que no, sin importar lo que ocurra a mi alrededor, lo que me quieran hacer, no puedo perder ese gozo. Ese gozo permanecerá allí, porque me estoy regocijando es en Dios. Pero soy yo el que muchas veces también determino o permito que ese gozo desaparezca y que se inunde mi corazón de tristeza. Y empiezo a pensar en un montón de cosas que son negativas, o empiezo a pensar en un montón de cosas que no son buenas para mi vida y que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Por eso yo no puedo dejar de ser un cristiano bíblico y no puedo dejar de aferrarme a la palabra del Señor.
Por eso no puedo dejar de pasar un solo día en mi vida sin estudiar su palabra y buscar su presencia, porque soy yo el más beneficiado. Si Él es mi escudo, cada vez que algo quiera venir contra mí, para cualquier circunstancia que no sea buena para mi vida, tengo el escudo, que es mi Señor. Y con ese escudo, nada podrá tocarme, nada podrá llegar a mí. Pero si yo quito ese escudo, lo hago a un lado y dejo que eso me afecte, ¿qué va a pasar conmigo? Me puedo llenar de tristeza, amargura, de depresión. Mi vida no va a salir adelante, por el contrario. Tal vez ni voy a querer saludar a otros, voy a tomar malas actitudes, lo cual no conviene, lo cual no es conveniente. Y no solo dice que Él es mi escudo, dice la fuerza de mi salvación. En Él es en quien nosotros nos fortalecemos cada día. Él es en quien nosotros ponemos nuestra confianza y dependemos de Él. Por esa razón podemos perseverar, podemos permanecer. Como Cristo decía, el que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que perseverar. No importa cuántas veces tengas que batallar o luchar contra esto, debes saber que en Cristo Jesús siempre tendremos la victoria, siempre. Y luego dice, mi alto refugio. Si Él es mi alto refugio, ¿quién podrá tocarme allí? ¿Quién podrá hacerme algo allí? Somos nosotros los que muchas veces permitimos que las cosas nos afecten, que las cosas nos hagan daño. No lo permitas. Somos nosotros los que permitimos que ese gozo desaparezca, que esa alegría. Ni las circunstancias ni el daño que otros nos quieran hacer el daño que nos quieran hacer o las cosas que nos digan, sin importar sus burlas, sin importar que nos menosprecien, sin importar que las circunstancias sean muy duras. Yo tengo que determinar, tengo que decidir permanecer en el gozo del Señor. Por eso Pablo les decía a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más les repito, una vez más les digo, regocíjense. No pierdas el gozo de tu salvación. No lo pierdas, no permitas que ese gozo desaparezca de ti. Mantente fuerte en Dios. Y algo que deberíamos de tomar en cuenta en estos dos versículos es que cuando David le dice al Señor, te amo, oh Jehová, empieza a decir un montón, a mencionar en cada palabra siempre la palabra mío, mía, Dios mío, mi fortaleza. Por eso dice en el versículo 1, fortaleza mía. Y en el versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío. Él sabe de qué se puede apropiar. Él sabe lo que tiene. Y dice, y mi libertador. Él sabe que es para él. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Y sigue diciendo, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y termina diciendo, mi alto refugio. Para mí es para mí la bendición de Dios que tiene ahí para mi vida. Y es lo que David repite en cantidades de veces aquí, en estos dos versículos solamente, apropiándose de la palabra y diciendo, mientras el Señor esté conmigo, soy más que vencedor. Mientras el Señor esté conmigo, puedo caminar en victoria. Mientras Dios esté conmigo, estoy más que bendecido. Es lo que David está diciendo. El Señor no impedirá que muchas veces nos ataque la depresión, no impedirá que muchas veces no tengamos que pasar por circunstancias adversas. Así como ahora estamos viendo que ese COVID-19 está afectando a todo el mundo, incluso a los cristianos. Él no impedirá eso. Pero de algo podemos estar seguros. Él está con nosotros. Él es quien nos guarda. Él es quien está a favor de nuestra vida. Él es quien pelea por nosotros. Así es que nosotros debemos refugiarnos en Él y estar tranquilos sabiendo que en Él estamos más que bendecidos. Y luego dice el versículo 3. Lo que Pablo decía allí en Filipenses, mira lo que dice David acá en el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Y qué dijo Pablo? Que buscáramos al Señor en oración y ruego. Que todas nuestras peticiones fueran conocidas delante de Él, con acción de gracias. Y asimismo la paz de Dios gobernaría nuestros corazones y nuestros pensamientos.
guardaría nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo el salmista claramente que lo importante es correr a invocar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer tú cuando estés batallando contra algo? Cuando estés deprimido, aburrido con algo, vas a correr a los pies de Dios, vas a clamar a Él. Y dice la palabra de Dios, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué? Porque estás corriendo a Él para que te defienda. Porque estás corriendo a Él, que es el Todopoderoso, para que se levante en tu favor. No estás batallando solo. David decía, es Él el quien me da la victoria. Aun cuando enfrentó a Goliat, Él nunca fue a enfrentar a Goliat diciéndole, primeramente a Saúl le dijo, si el Señor me ha guardado del oso y del león. Él nunca dijo, lo que pasa es que yo practicaba mucho, yo era muy bueno en muchas cosas, porque practicaba demasiado, pasaba muchas horas en oración. Él nunca decía eso. Él siempre sabía que su victoria estaba en Dios. Y cuando le dijo a David que el oso y el león los había vencido, él no dijo, yo por toda mi práctica y porque soy muy disciplinado y soy muy bueno y tengo una voz para cantar muy bonita o toco los instrumentos muy bien. Él nunca dijo eso. Él dijo, si Dios me ha guardado del oso y del león, Él también me guardará y me ayudará contra este gigante. Y tremendo porque lo confirma cuando va y pelea contra Goliat. Y Goliat se burla de él. Y él no le dice, mira, es que no sabes, te burlas de mí porque vengo aquí ante ti con unas piedras lisas. ¿Te burlas de mí por eso? Él no dijo en ningún momento, no tienes idea de cuántas veces he practicado este tiro. Nunca dijo eso. Y era obvio que él practicaba mucho, porque eso lo vemos ahí en la palabra. Pero lo que él dijo fue, el Señor te entregará hoy en mi mano. Fue él. Él puso su confianza en Dios, como lo está diciendo acá en el Salmo. Es el Señor quien nos da la victoria a nosotros. Y él dijo, yo vengo a ti, no en mi nombre. No vengo a ti para pelear contra ti con mis talentos, con mis dones. David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios contra quien tú te has levantado. David siempre reconocía que la victoria la daba era el Señor. Y por eso él invocaba a Dios. Y él sabía que era Dios quien le daba la victoria. Podríamos decir que era obvio que él había invocado a Dios antes de ir a pelear contra Goliat. Porque su confianza siempre estaba puesta en Dios. Siempre sabía que era él que le daba la victoria. Y luego dice en el 4, para aquellos que se sienten a veces deprimidos. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Así no se sienten a veces las personas que sufren de depresión cuando están en una adversidad muy grande. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Muchas veces uno habla con las personas y le cuentan a uno que han tenido un momento muy difícil en sus vidas. Y dice en el 6, pero en mi angustia, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Una vez más él se apropia de la palabra y del Dios que él tiene, en el que él ha confiado y para el cual él vive. Y dice, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él sabía que Dios estaba allí para escucharlo. Cuando te sientas deprimido, corre a los pies de Dios. Corre a los pies del Señor, invoca su nombre y dile cómo te encuentras y dile que necesitas su ayuda. Si alguna mala noticia te aflige, si algo que aconteció te aflige mucho, corre a los pies de Dios para que te impresiones, te sorprendas de ver cómo Dios actúa de rápido a tu favor. Recuerda que no estás solo. Y por eso era que David nunca peleaba sus batallas solo. Él sabía que solo no podría y no era capaz de hacer nada. Él sabía que con Dios podía hacer mucho. Y por eso es que mira lo que dice ahí mismo en el Salmo 18, versículo 28. David dice, ya para ir terminando, dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Lo que dice Isaías 61. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá, resplandecerá la gloria del Señor. Y David tenía eso claro y dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Por eso podemos estar tranquilos. Sin importar las malas noticias que estemos escuchando ahora o el miedo que mucha gente tiene por cómo se vaya a poner la situación en nuestro país o en el mundo entero.
Usted ve fotos de hoy en día de los inversionistas en las bolsas y puede ver sus rostros. Y usted dice, Dios mío, yo no quisiera estar en el lugar de esa persona. Usted ve a la gente hoy en día, los multimillonarios que hoy en día están viendo que lo van a perder todo. Con un rostro afligido tremendamente y preocupadísimos, angustiados, diciendo, no tenemos escapatoria. Los países están teniendo grandes pérdidas, muchas naciones, y todo esto va a afectar la economía a nivel mundial. Pero ¿y nosotros que somos hijos de Dios, de qué nos preocupamos? Si estamos de la mano con Él. Entonces David dice, el Señor me alumbrará, pero mira lo que sigue diciendo. En el versículo 29, contigo, con mi Dios, desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué está diciendo David? Como yo no hago las cosas solo, como yo siempre corro para que sea Dios quien lo haga en mí, de la mano de Dios voy a poder salir adelante en medio de cualquier situación, por difícil que parezca. Como no estoy solo, puedo estar seguro que por más horrible que sea esta pandemia y por más horrible que se pueda poner la economía, la sociedad, si voy de la mano con Dios, no tengo nada de qué angustiarme, de qué preocuparme. Puedo estar completamente tranquilo y seguro sabiendo que de la mano de Dios todo va a salir bien. Que Él es excelente para podernos sacar adelante en medio de cualquier dificultad. Por eso David dice en el versículo siguiente, porque en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Y ahí es cuando tú y yo podemos decir, qué bendición, qué privilegio poder estar de la mano con Dios. Qué privilegio que me cogió esta pandemia y toda esta situación caminando con Dios. Qué bendición tan grande pueden decir aquellos que tal vez se habían apartado, o que estaban mal espiritualmente, o que estaban débiles espiritualmente. Qué bendición pueden tener si corren a los pies de Dios y dicen, siquiera puedo aferrarme a Dios nuevamente, porque en Él estaré seguro. No buscaré salir adelante solo en medio de todas estas dificultades, sino de la mano con Dios, de la mano de Dios. Y ahí es cuando tú y yo podemos estar tranquilos y decir, Dios, qué rico, qué bendición tan grande, cuán afortunado soy de poder caminar contigo, de saber que tú peleas las batallas por mí, que en ti soy más que victorioso, porque contigo podré hacer cualquier cosa cuando tú vas conmigo, de la mano conmigo. Por eso cada vez que escuches, porque vas a escuchar muchas veces a gente con mucha depresión o gente muy angustiada por todo lo que se va a estar viviendo en los días que vienen. Vas a escuchar a uno que otro por ahí decir, Dios mío, qué situación tan aterradora, viendo gente que tal vez quiere suicidarse. Qué bueno que tú puedas hablarles buenas noticias y puedas decirles, mira, solo de la mano de Dios podemos salir adelante en medio de todo este proceso. Te invito a que oremos y le agradezcamos a Dios por poder contar con Él, aún en los momentos más difíciles. Él no nos abandona. Él está esperando que tú y yo dejemos a un lado el miedo y tengamos plena confianza y convicción de que Él es nuestro Dios y que en Él estamos más que seguros. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es saber que podemos contar contigo. Qué bendición tan grande la que tenemos nosotros cuando sabemos que tú eres nuestro alto refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, el Dios de nuestra salvación, la roca nuestra, que en ti hemos puesto nuestra confianza y que los que han puesto la confianza en ti nunca serán defraudados. Qué bendición tan grande saber, Señor, que tú eres nuestro libertador. Si la gente puede recordar en estos tiempos a un libertador como Simón Bolívar, ¿quién no podrá recordar que Cristo Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado y nos liberó del infierno cuando murió allí en la cruz por nosotros? Ahora Jesucristo es nuestro gran libertador. El gran libertador, y por eso podemos decir que Cristo ha sido quien nos salvó y el que se ha levantado en nuestro favor. Y cada vez que podamos estar en momentos difíciles, momentos tristes, o que cada vez que nos sintamos muy deprimidos, no vamos a dejar que esto nos gobierne, sino que correremos, invocaremos tu nombre y sabremos que no estamos batallando solos,
sino que tú estás con nosotros y estás a nuestro favor. Buscaremos tu rostro en oración y ruego, sabiendo que tú gobernarás nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que estaremos tranquilos, y por esa misma razón podemos estar seguros que vamos a permanecer gozosos, que no vamos a perder el gozo de nuestra salvación, que nos vamos a regocijar siempre sabiendo que tú estás de nuestro lado. Qué bendición tan grande poder confiar en ti y tener la convicción de que tú estás de nuestro lado. Será normal que tengamos ataques, dificultades, luchas, pero no es normal que nos quedemos allí o que permanezcamos allí. Lo normal es que nos levantemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y nos alegremos y nos gocemos sabiendo que Él es nuestro libertador. Muchas gracias, Padre, te damos en este tiempo, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Me alegra haber podido compartir este mensaje con ustedes. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga ricamente. Y no olviden, seguimos orando para que Dios tome control también del tiempo en que nos podamos reunir. Bendiciones.